tenemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Y si aplicamos eso a la fuerza de rozamiento, tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a BV elevado a n, en la que V es velocidad y B y n son valores numéricos de la ecuación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la fuerza de rozamiento actúa como una fricción deslizante, porque depende de la velocidad del objeto que se está moviendo a través del medio. Tenemos otra ecuación que es esta, en la que la fuerza de rozamiento depende de la densidad del objeto que se está moviendo, el área del objeto que se está moviendo y el coeficiente de rozamiento del objeto, y V, que es velocidad. Pero hay que tener en cuenta que este modelo solo sirve para partículas del orden de radio de 1 milímetro o menos, por lo que no lo hemos utilizado, porque no disponíamos de partículas de este tamaño. Una mejor aproximación a la fuerza de rozamiento, es decir, una fórmula que nos puede servir en este proyecto es la de fuerza de rozamiento igual a BV más CV al cuadrado. Una cosa que hay que tener en cuenta de esta ecuación es que en nuestros experimentos solo hemos utilizado BV porque la proporcionalidad en V cuadrado solo se alcanza cuando hay velocidades muy altas, es decir, que se produzca una turbulencia en el medio. Es por eso que no hemos utilizado la segunda parte de la ecuación y solo hemos utilizado BV. Otra cosa que hay que tener en cuenta de la fuerza de rozamiento es que a medida que la fuerza de rozamiento aumenta y que la velocidad de dicho objeto aumenta, nos permite calcular la velocidad terminal, que es el efecto que se produce. La velocidad terminal se deduce de que la fuerza de la gravedad y la fuerza de rozamiento son iguales y opuestas, como podemos observar aquí. Con esta suposición podemos obtener que la fórmula de que una fórmula que contenga la velocidad terminal para la velocidad es esta, en la que está la velocidad terminal y t es un valor característico que nos determina cuándo se alcanza la velocidad terminal, si antes o después. Podemos observar aquí una gráfica representando esta función en la que hemos tomado como valores de t y de vt 1. Aquí podemos observar de que al principio esta parte de la gráfica se asemeja a una recta, es decir, aumenta linealmente, mientras que la segunda parte se puede observar un decrecimiento, es decir, que empieza a aproximarse a la velocidad terminal, ya que la velocidad terminal no se llega a alcanzar, sino que se aproxima a ella. Otra parte del proyecto es que hemos realizado muchos experimentos y nuestra herramienta principal ha sido Tracker, que es un programa de videoanálisis en el que lo que hacemos es tomar vídeos de los objetos en movimientos y el programa los analiza. Lo que tenemos que hacer es tomar un vídeo y luego indicarle al programa dónde se encuentra el objeto en movimiento en cada fotograma. Como podemos observar, aquí hay una captura de pantalla del programa y aquí se encuentra el experimento. Y una vez que le indicamos a Tracker dónde se encuentra, tenemos aquí las gráficas de, en este caso, el eje Y y el eje X en movimiento. Y aparte del programa Tracker, también hemos utilizado canicas de vidrio y de metal que tomaremos con partículas. Que hayamos utilizado canicas de dos materiales tiene que ver con la densidad, ya que a la hora de estudiar el rozamiento la densidad es un factor que hay que tener en cuenta. Luego, un smartphone para grabar los vídeos, agua, aceite y aire como medio para estudiar el rozamiento y una probeta de 1000 mililitros. Como he mencionado anteriormente, el funcionamiento de Tracker tenemos que indicarle dónde se encuentra el objeto en movimiento en cada fotograma de forma manual. Como podemos observar, aquí se ve claramente que aquí se encuentra el objeto y le hemos indicado en rojo dónde está. En algunos casos, que no suele ocurrir, cuando el objeto se está moviendo a grandes velocidades, se produce una estela y para indicarle a Tracker dónde se encuentra el objeto, le indicamos que se encuentra en el centro de la estela. Y aquí tenemos un vídeo del programa Tracker funcionando, en el que podemos observar que, como lo hemos indicado en cada punto rojo donde se encuentra, podemos observar que el programa puede calcular, en este caso, la posición y la velocidad del eje Y, que es lo que nos interesa en este proyecto. Y los experimentos que hemos realizado con el programa Tracker y con los demás dispositivos experimentales son caída en aire, agua, aceite y el vaciado de un tubo inclinado y vertical y la caída de un paracaídas. Aquí podemos observar caída en aire, agua y aceite, los experimentos que hemos realizado.
la caída de un paracaídas, que hemos tomado como objeto de movimiento un clip, y aquí podemos observar el paracaídas, y el vaciado de un tubo vertical y de un tubo inclinado. Estos dos experimentos los hemos realizado para comprobar que el vaciado de un tubo vertical sufre una mayor aceleración que el vaciado de un tubo inclinado por motivos matemáticos, que ahora en los resultados podemos comprobarlo. Aquí podemos observar la aceleración de la gravedad en vacío, y aquí podemos observar la caída libre en aire. Como vemos, aquí se puede apreciar que se acerca mucho, ya que el aire es muy poco denso. Y mientras tanto, y como he mencionado anteriormente, tenemos el vaciado de un tubo inclinado y de un tubo vertical. Y como hemos supuesto, se ha cumplido que el tubo vertical sufre una mayor aceleración que el vaciado de un tubo inclinado. Y también tenemos aquí la caída en agua de una partícula de vidrio y otra de acero, y como podemos apreciar aquí, la de vidrio sufre una aceleración menor que la de acero. Esto se debe a que el vidrio tiene una densidad mucho menor que la del acero, y a mayor densidad, mayor aceleración. Y también y por último podemos observar la aceleración que sufre una caída en aceite, que es muy baja debido a la densidad del aceite y de la viscosidad. En los resultados del método 1 lo que hemos hecho es calcular la aceleración teniendo solo en cuenta la densidad, utilizando esta fórmula que tiene en cuenta la aceleración de la gravedad, la densidad del objeto que se encuentra en movimiento a través del fluido y la propia densidad del fluido. Y una vez que hemos realizado los cálculos, hemos obtenido que para una caída en agua, una partícula de metal y una de vidrio sufren aproximadamente 5 y 2 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Y en el método 2 de este proyecto hemos calculado la velocidad terminal y el valor de t, y hemos aplicado esos valores a los datos experimentales de nuestro proyecto. Aquí podemos observar una gráfica que en este caso es la de la caída en aire, y aquí se puede apreciar cómo no se alcanza la velocidad terminal, ya que el aire es muy poco denso, mil veces menos que el agua, y crece de forma lineal. En el segundo caso tenemos el aceite, que es más denso que el aire, pero menos que el agua, y podemos observar que sigue creciendo de función lineal, pero se aprecia como que está a medio camino entre el aire y el agua, cómo empieza a frenar. Y por último podemos observar la caída en agua, en el que en esta hemos decidido aplicar la función de la velocidad terminal, ya que en el agua, al ser un fluido muy denso, se alcanza, o al menos se aprecia que se empieza a alcanzar la velocidad terminal. Podemos observar que crece de forma lineal y luego empieza a decrecer. En las conclusiones del método 1, una vez que hemos realizado los cálculos, obtenemos que en una caída en agua, para una partícula de metal, la aceleración que sufre son aproximadamente 8,5 metros por segundo al cuadrado, mientras que para una de vidrio son aproximadamente 6 metros por segundo al cuadrado. Los valores que hemos obtenido tienen un mayor rozamiento, ya que el modelo no tiene en cuenta otros factores, ya que este es un modelo muy simple, porque solo tiene en cuenta las densidades, y en otras cosas como que el objeto de movimiento puede entrar en un régimen turbulento. Y en cuanto a las conclusiones del método 2, hemos sacado que el valor de T en agua es de 0,055 y el del aceite es de 0,095. Con estos datos hemos podido estimar la velocidad terminal, que en el caso de una caída en aceite es de aproximadamente 1,26 metros por segundo, y en el caso del agua 0,73. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la velocidad terminal del aceite es mayor que la del agua, ya que la viscosidad del aceite es 400 veces mayor. Y también tenemos que tener en cuenta la densidad, porque, como he dicho anteriormente, el aceite tiene una densidad menor, por lo cual hay que tener en cuenta los dos factores. Y en cuanto a las conclusiones del proyecto, hemos comprobado que herramientas como Tracker, es decir, programas de videoanálisis, son herramientas muy útiles, y también que hemos conseguido estudiar la velocidad terminal con los materiales y distancias utilizados, a pesar de que no se alcanza la velocidad terminal, ya que hubiéramos necesitado una distancia de caída mucho mayor de la que nos proporciona una probeta de 1000 mililitros. Y a pesar de que el estudio de los fenómenos dinámicos con rozamiento es difícil, tanto teórica como experimentalmente, motivo de por qué no se estudia en bachillerato y en estudios superiores, y normalmente se suele ignorar, a pesar de todo ello, merece la pena el esfuerzo que hemos realizado para estudiar el rozamiento en este proyecto.
Y aquí se encuentra la bibliografía, que es de donde hemos obtenido los modelos y también de donde hemos obtenido las ecuaciones que hemos aplicado a nuestros datos experimentales. Me gustaría agradecer al proyecto, al instituto, por brindarme la oportunidad de estudiar este fenómeno tan interesante como es el de rozamiento, y también agradecerles por todo lo que he podido aprender. Muchas gracias. Pues nada, Omar, simplemente felicitarte por el trabajo, por la exposición. Viendo los experimentos que has realizado, me imagino que habrán sido muchísimas horas de laboratorio, sí, muy duras, porque estos experimentos no suelen salir bien a la primera, siempre es muy complicado, hay que repetirlos. Y bueno, el trabajo me ha encantado, también porque es de física y es lo mío. Y simplemente espero que no haya sido tan dura la experiencia que te haya hecho cogerle miedo a la investigación, porque es un camino muy bonito y bueno, un desafío, pero muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Y mi pregunta va en todo el proceso, ¿cuál ha sido la parte que tú consideras más complicada? O la que te ha desanimado más, aunque luego te hayas superado a ti mismo. Yo diría que la parte más complicada hay dos. La primera sería a la hora de tomar los datos, ya que es un proceso que toma mucho tiempo, porque hay que realizar vídeos, pero no solo del mismo experimento una sola vez, sino varias veces para sacar las medias. Pero yo diría que una parte más complicada que esa es, una vez que tienes los datos, hay que analizarlos. Y eso requiere sacar medias y utilizar ecuaciones. Y una vez, cuando ya sacas los resultados, tienes que sacar conclusiones de ello. Y también que te cuadren los datos, y si no, es que a la hora de tomar los datos he realizado algo erróneo y hay que volver a realizar los experimentos. Así que sería lo de manejar los datos. Muchas gracias. Bueno, Mar, felicitarte también. Simplemente, ¿por qué te motivaste a investigar esto? Porque cuando salieron los proyectos, lo vi y lo que quería era un proyecto que se asemejara lo más posible a lo que es trabajar en un laboratorio. Aunque este proyecto tiene bastantes horas en laboratorio, la mayoría son realizando cálculos, como he dicho previamente, y manejando datos. Pero aún así, yo elegí esto porque había que realizar experimentos. Y también porque se asemejaba mucho a la labor de investigación. Pues nada, muchísimas gracias por la exposición.